Pues buenos días a todos. Os invito a que me acompañéis al Evangelio de Lucas, capítulo 3. Evangelio de Lucas, capítulo 3. Vamos a empezar en el versículo 23 hasta el versículo 38. Versículo 23 hasta el 38. Vamos a leer, la genealogía de Cristo. Vamos a leer la genealogía de Cristo, la que nos da el evangelista Lucas. Empezando en el versículo 23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Simei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joana, hijo de Resa, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Seruc, hijo de Ragau, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasat, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Padre celestial, bendice esta mañana tu palabra, Señor, que sea de bendición a nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén. Pues este es un buen ejercicio para aprender a vocabulizar, ¿se dice? Vocalizar. Vocabulizar no se dice vocalizar. Aprender bien a hablar, abrir bien la boca, usar bien la lengua cuando usamos las sílabas, y fijarse bien en lo que uno lee, ¿verdad? Es un pasaje, cuando nos toca leer estos pasajes en los cuales salen las genealogías, tanto, en Crónicas, en Génesis, estos libros en los que aparecen tantas y tantas genealogías, sobre todo al principio del libro de Crónicas, cuando empiecen a recuperar las genealogías de todo el pueblo de Israel después del cautiverio, y dices, vamos rápido. Pero en esta ocasión el Señor me llamó la atención, me hizo darme cuenta de algo, que obviamente todos lo sabéis, pero a veces no somos conscientes o por las prisas que tenemos no nos detenemos a pensar en eso, a meditar en estas verdades. Alguna vez, no sé cuántos nombres habréis reconocido de los que hemos leído aquí. Hay veces que se conjugan unas series de nombres diciendo, parece que esté nombrando a las 12 tribus. No, cada padre pone a su hijo al siguiente nombre de cada tribu. Y si comparamos, sabéis que hay dos genealogías en los evangelios. Una en el libro de Mateo, en el capítulo 1, y otra en el evangelio de Lucas, la que hemos leído en el capítulo 3. Y en ellas hay unas cuantas diferencias, unas cuantas notables diferencias en ellas. Y si os habéis fijado, hay veces en las que uno se ubica en el tiempo, en el momento en el cual está nombrando estos personajes. Por ejemplo, cuando estábamos en el versículo 27, este trae un poco de confusión quizás.
En el 25, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum. Mira, Nahum, ¿será el profeta? No. Hijo de Esli, hijo de Nagai. Dices, no sé qué época está hablando aquí. Y después cuando llega a la parte, hijo de Josué, hijo de Eliezer, el siglo 29, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, Simeón, hijo de Judá. No son hijos y padres, no son hermanos, ¿eh? No está nombrando los 12 hijos de Judá. De Jacob. Tampoco tienes mucha idea de qué periodo está hablando aquí el evangelista Lucas, hasta que llegamos al versículo 31, que dice al final hijo de Natán, y después dice hijo de David. Y este me suena de David. Hijo de David, hijo de Isaí. Este también me suena. Hijo de Obed, hijo de Booz. Este también me suena, hijo de Salmón. Aquí ya nos ubicamos en el periodo histórico, ¿verdad que sí? Después se pierde otra vez un poco, nos confundimos un poco, y después llegamos aquí, Jacob, Isaac, Abraham. Aquí ya sabemos también dónde estamos, en qué periodo de la historia estamos. Y después ya aparecen Sem, Noé, Lamec, Matusalén, y llegamos hasta el propio Adán. Y aquí Lucas nos da la genealogía de Cristo desde su nacimiento, desde el periodo de su nacimiento, y va recorriendo hacia atrás su procedencia, va siguiendo esa línea, digamos, roja en el árbol genealógico y en la historia de la humanidad. Pues sí, porque esto va retrocediendo hacia atrás y podríamos ir mentalmente pensando, intentando encajar los acontecimientos de la humanidad en esta línea histórica, hasta el momento en el que se menciona Noé, que ocurre el diluvio, y después retrocediendo todavía un poco más hasta el propio Adán. Y ahí tenemos una línea sucesoria, o una línea ascendente, una línea dinástica, desde el tiempo de Adán hasta el propio Señor Jesucristo. Ahora, no sé si tú alguna vez has hecho el ejercicio de coger tu línea, tu árbol genealógico, y ir un poco más allá de tu abuelo. El otro día Josué nos contaba una anécdota, un dato curioso, yo me quedé con eso, de su familia de antepasados. Se la dejo que la cuente el otro día. Y hola, qué curioso. Pero la mía, un poco ahí en Italia, en la zona. Una vez mi tía hizo ese ejercicio. Pero no sé si es que alguien quiere ocultar nuestro origen para que no reclamemos algún derecho dinástico, o quizás es que no tenemos ninguna cosa especial que recordar. Alguna herencia, alguien nos está ocultando nuestras procedencias, linajes en la monarquía o en alguna realeza en algún país desconocido de Europa, si hubiera alguno. Pero no. Pero vemos aquí la ascendencia, la procedencia del Señor Jesús desde el mismo origen. Y el Señor deja bien claro la procedencia del Señor, aquí en el Evangelio de Lucas. Deja bien claro de dónde viene el Señor. Obviamente todos llegaríamos a este punto, a Noé, y después hasta Adán. Porque toda la humanidad se extinguió en el diluvio, excepto Noé y su familia. Podríamos llegar hasta ver de qué hijo procedemos, de Sem, de Cam o de Jafet. Pero todos venimos de Adán, es cierto. Pero la línea que está desde Adán hasta el que fue el abuelo, digamos, materno de Jesús, Elí, el abuelo materno de Jesús, Elí, es importante que esté todo eso ahí bien escrito, bien establecido. Pero todo para los judíos era muy importante saber su procedencia, tener bien claro su línea genealógica, su árbol genealógico, su procedencia, de qué tribu, de qué familia procedía cada uno. Dependía la subsistencia del pueblo de Israel, dependía también incluso hasta su oficio, si podías ser levita, si podías ministrar en el templo o no podías, etcétera. Y aquí tenemos esta línea genealógica del Señor Jesucristo hasta el propio Adán. Unos 4.000 años de historia, aquí resumidos, o aquí puestos en fila uno detrás de otro.
Y ya podíamos hacer ese ejercicio que decía antes de intentar ubicar los acontecimientos históricos a lo largo de todos estos casi 4.000 años, o aproximadamente 4.000 años, de historia de la humanidad, y ver cómo esa línea genealógica iba avanzando poco a poco, y el Señor la iba preservando poco a poco. Hay algunas diferencias entre esta genealogía, la de Lucas y la de Mateo. No vamos a leer la de Mateo para no cansaros, pero hay unas cuantas diferencias. En el libro de Mateo, en el capítulo 1, si queréis poner un dedo en Lucas y otro, vamos a Mateo capítulo 1. En el libro de Mateo empieza, no lo vamos a leer todo, pero los primeros versículos sí. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ya deja bien claro la procedencia. Ya, digamos, es un resumen claro, rápido. Hijo de David, hijo de Abraham. Obviamente, si era de hijo de David, tiene que ser hijo de Abraham. Pero está aquí dejando bien claro su linaje. De la familia de David, heredero de la promesa del Señor a David, del cual uno de su linaje, uno de su herencia, o uno de sus descendientes, está la profecía en 2 de Samuel capítulo 7, ya lo voy a buscar yo, 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12, dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Este versículo 16 es la clave. Delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y aquí tenemos lo que se conoce, lo que lo han nombrado como el pacto davídico. Esta promesa que Dios mismo le hizo a David, que un descendiente suyo tendría el trono eternamente, tendría el trono del país, el trono de Israel. Su trono será estable eternamente. Aquí tenemos esta promesa, y deja bien claro Mateo la procedencia, y Lucas también, la procedencia de Jesús, hijo de David. Y así lo llaman en diferentes ocasiones en los evangelios. ¿Os acordáis? Hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba reconocido así, que su procedencia era del mismo rey David. Y después también Mateo hace mención aquí a Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 3, el Señor declara esta promesa a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y aquí ahora se cumplía esta promesa. Venía ahora esta promesa a cumplirse, a realizarse en el Señor Jesucristo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, Mateo, en la línea genealógica de Mateo, parte desde Abraham hasta Jesús, obviando todos los que habían venido antes de Abraham. Eso lo hace Lucas. Lucas sí que menciona su procedencia desde Adán. Y le hace ese énfasis, hace esa distinción, porque Mateo fue escrito ¿a quién? ¿Os acordáis? En la escuela dominical, el objetivo principal de Mateo, al escribir el Evangelio de Mateo, presenta a Jesús como rey, porque lo presenta a los judíos. Ahora, Lucas no escribe su Evangelio, digamos, pensando en los judíos. Lucas no era judío, él era gentil, y escribe pensando principalmente a los griegos. A los griegos. Y entonces, esa promesa del rey, a ellos no les afecta tanto, no lo entienden, no les dice tanto. Pero sí que para los gentiles, para nosotros, es importante recordar la promesa que Dios le hizo a la mujer en Génesis 3:15.
Génesis 3:15, justo después de que el hombre y la mujer hubieran pecado, dice el Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y aquí está la simiente de la mujer que nace. Esa simiente que había sido profetizada con tantos siglos de antelación, nace. Esa herida, esa marca en la humanidad, ese lastre en la humanidad, en el corazón de la humanidad, en las almas de cada persona. Ahora iba a nacer esa semilla, en la cual iba a vencer, iba a sellar esa victoria contra el pecado, contra el sistema del mundo, contra Satanás, por el daño que le había hecho a la creación de Dios, el daño que le había hecho al hombre, al ser humano, creado a imagen de Dios. Nació esa semilla. El segundo Adán, ese Adán perfecto, ese Adán que ya no iba a pecar, ese Adán que iba a nacer, iba a reconciliar al hombre con Dios. Además hace un aporte de paso también y muy interesante a favor del creacionismo. Si todo eso es una fábula, si todo eso es un cuento, si Dios mandó a Moisés escribir el Génesis para que Israel tuviese un origen o supiera tener un origen mitológico de algo para explicar su procedencia, para que siguieran a Dios, ¿cómo es que todavía aquí ahora sigue el evangelista Lucas recordando ese origen, recordando esa procedencia de la humanidad, pasando por Noé, llegando hasta Adán? Si todo eso era un cuento, era una mitología. No, no es ninguna mitología, no es ningún cuento. Aquí el evangelista Lucas, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, recuerda otra vez, menciona otra vez la procedencia del hombre, de toda la humanidad, en Adán. Otra diferencia muy visible, y en la que muchos han perdido tiempo, y siguen perdiendo tiempo en discutir sobre ella, es la diferencia de nombres que aparecen. Si tú coges en un lado la genealogía de Lucas y en otro lado la de Mateo, aparte que la de Lucas llega hasta Adán y Mateo no, Mateo se queda en Abraham, si tú llegas porque hasta David, es igual. Pero en David hay dos líneas diferentes. En Mateo sigues David y después podrías seguir toda la cadena de reyes que han habido, que podemos leer en Segunda de Reyes. Salomón, Roboam, etcétera, 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 hasta llegar al Señor Jesucristo. Pero en el libro de Lucas no sigue la línea de Salomón, sino que sigue la línea de otro hijo de David, que es Natán. Y a partir de allí, todos esos nombres que aparecen, pues uno se pierde un poco y no sabe bien quiénes son, ni quiénes, ni qué hicieron, ninguno de ellos. Así que ahí está esa diferencia de nombres. Uno sigue la línea de Salomón y otro sigue la línea de Natán, otro de los muchos hijos que tuvo David. Ahora, allí hay un detalle importante que yo no me acordaba, no había parado en ello, pero si vemos al libro de Jeremías, capítulo 22, Jeremías, capítulo 22, versículo 30, el versículo 28 nos dice a quién está hablando esta profecía, a un tal Conías o Jeconías. Jeconías. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Y también en el capítulo 36 de Jeremías, 36:30, leemos lo siguiente:
Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Joacim o Jeconías, dependiendo de qué libro estés leyendo, es o fue el último de los reyes o el penúltimo de los reyes de Judá, antes de la deportación, antes del periodo del profeta Daniel, cuando Daniel y sus amigos, o por esa época, fueron llevados al cautiverio. Allí hubieron una sucesión de reyes cuando vino el faraón, después vino Nabucodonosor, y hubo todo ese jaleo de reyes, que pongo este rey, pongo al primo, pongo al hermano. Pero ahí se acaba la línea sucesora de los reyes de Judá. La dinastía del rey David acaba allí, o la dinastía con derecho a trono. Digamos, ya no hay más rey después. Cuando vuelven de la deportación, aunque hay uno de los descendientes de David, Zorobabel, hijo de Salatiel, que el Señor lo usa para reconstruir el templo, para traer a la gente de vuelta a casa, no hay más rey en Israel ya, por culpa de esta maldición, por culpa de los pecados que hubieron esos reyes, que cometieron todos esos reyes. No hubo más rey ya en Israel. Y esta maldición es seria. Ninguno de tus descendientes subirá al trono, tendrá derecho al trono. Entonces la línea de Mateo sigue esta línea, esta ascendencia, pero la línea de Lucas no. Ahora, las dos se juntan en José y María. Las dos se juntan. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Hay diferencias? ¿Por qué son diferentes las dos líneas? Bueno, ya hemos explicado que una viene de Salomón, la de Mateo, y otra viene de Natán, la de Lucas. Una explica la procedencia de María, la madre de Jesús, el Evangelio de Lucas. Si os habéis fijado, en Lucas empieza diciendo: Jesús mismo, al comenzar el ministerio, era de 30 años, hijo de, según se creía, de José. Ese según se creía está dando a entender el carácter adoptivo de José, su padre. Hijo según se creía de José. La gente pensaba que era hijo de José el carpintero. Y allí estaba la línea de María. A partir de aquí todos estos son la línea de la madre de Jesús, que también era descendiente del rey David, pero no por parte de Jeconías, podríamos decirlo, sino por parte de otro hijo de David, Natán, que no tuvo nada que ver con esa dinastía o con esa línea sucesoria de reyes en Israel, sino que fueron parte de la familia real, o parte alejada o parte cercana, no sabemos, no podemos decirlo con certeza, pero hubo allí otra línea, otra ascendencia, hasta llegar al tiempo de Jesús. Así que José sí que es descendiente de Jeconías, y aunque fue el padre terrenal de Jesús, el padre adoptivo, José le da esa autoridad legal sobre el trono, pero María le da la autoridad de ascendencia a esa herencia al trono de Israel. Y ahí tenemos esa diferencia importante, pero es un detalle significativo, por el cual el Señor protege su línea, protege esa ascendencia, esa promesa al rey David, por parte de ese otro hijo, Natán, hasta llegar al mismo Señor Jesucristo. Y por un lado recibe de su padre la herencia legal, el derecho legal a pedir el trono a Israel, de Israel, y por otro lado recibe el derecho biológico de su madre, porque él era descendiente realmente del rey David. No quedó interrumpida esa promesa al rey David. Por la cantidad de pecados, por la cantidad de desobediencia, por la cantidad de maldades, el Señor por fin, o finalmente dice: hasta aquí llegáis. Hasta aquí habéis llegado y ya no tendréis más derecho al trono, a esa línea sucesoria. Pero no incumple su promesa. Satanás no vence. Había tenido ese esfuerzo Satanás por todos esos siglos en levantar y envolver a los hijos contra los padres, y aquel padre que hacía ir al pueblo a favor de Dios
enseñaba al pueblo a tener temor de Dios, enseñaba al pueblo a cumplir las fiestas en el templo, enseñaba al templo la ley de Dios, como vieron tantos reyes, Josías, Ezequías y tantos otros reyes que intentaron enseñar al pueblo vivir temorosos de Dios. Hubieron tantos otros también que enseñaron todo lo contrario. Lo que un padre construía, el hijo lo derribaba cuando empezaba a reinar. Y ahí estuvo Satanás intentando que Dios rompiera su promesa de que un día el hijo de David, ese descendiente de David, tendría el trono eternamente. Ya intentó que Dios destruyera la humanidad en el tiempo del diluvio, con tanta maldad que hubo. Y ese es el plan de Satanás, destruir la obra de Dios, intentar provocar a Dios a ira para que destruya. Pero Dios no tiene una ira descontrolada. Dios es perfecto. Dios es santo. Dios, aunque no puede ver el pecado, tiene un plan perfecto. Y Dios tenía preparado a este Mesías, sobre el cual Él iba a derramar su ira sobre su propio Hijo, para que nosotros pudiéramos tener acceso a Él, pudiéramos tener redención con Él. Y no ha habido nada a lo largo de la historia que Dios, que haya llegado a tal punto en el que Dios diga, se acabó, no sigo más con esta humanidad, no sigo más con esta creación. La soberanía de Dios ha estado por encima de todo. Y el pecado ha llegado hasta donde ha llegado, pero no más. Y como leemos en Romanos, donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y allí Dios preservó a esa familia, a esa generación, o a esa dinastía, podemos decirlo, procedente de Natán. Y Dios las preservó, quizás en el anonimato, quizás más humildemente, quizás de alguna forma, no sabemos cómo, hasta que nació la que es conocida como la Virgen María, que después dejó de serlo. María, la madre de Jesús. Y allí se juntaron de nuevo esa dinastía de esa familia de David, la descendiente del Salomón y la descendiente de Natán. Y allí en esa confluencia Jesús recibió esa autoridad legal y biológica por la cual puede reclamar el trono de David, su padre. Otra diferencia, o estas conclusiones se pueden llegar, por ejemplo, también a cómo se menciona, por ejemplo, Mateo, estas genealogías. Mateo está diciendo todo el rato, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Zara, a Fares a Esrom y Esrom. Está hablando de quién ha engendrado a quién. Hay un hecho biológico aquí metido. Hay un hecho biológico que está dejando bien claro que hay un padre y un hijo biológicos en la dinastía que nos presenta Mateo. Pero en Lucas no. En Lucas está diciendo que es hijo de tal, 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 hijo de tal. Todo el rato. Hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José. Empezando con lo que dice primeramente. Hijo según se creía de José. Hijo según se creía. Porque después dejó de saberse, o dejó de creerse que era de hijo de José. Se supo que era el Hijo de Dios. Tal como lo declaró Pedro. Tú eres el Hijo de Dios. No le dijo, Señor, tú eres hijo de José, ese carpintero. Pero en ti hay algo especial, en ti hay algo santo. No dijo nada de eso. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Por un tiempo se creyó que José era su padre, así vivieron José y María, diciendo que era su hijo, hasta que llegó el momento en el cual se manifestó esta gran verdad, que era hijo de Dios, que era hijo de Dios. Por asimismo, la genealogía de Cristo nos da varias enseñanzas. La primera de ellas es ver cómo la mano de Dios aparece en todas las edades.
La segunda, podríamos decir que vemos que Dios usa a diferentes personas para cumplir su propósito, incluso aunque la mayoría son inconscientes de ello, no son conscientes de ello. Tercero, también la gracia de Dios obró en cada una de esas personas. Si pusiéramos a leer sobre las que conocemos, veríamos que no eran perfectas, ninguna de ellas. Así que, primeramente, la mano de Dios aparece en todas las edades. Y ya empecé diciendo que podemos ver aquí en el Evangelio de Lucas cómo vemos esa genealogía que va retrocediendo en el tiempo, y podríamos ir acompañándolo con otro gráfico. Hay libros muy interesantes en los cuales te presenta la historia. Había uno allí en el despacho, que te presenta la historia de la humanidad, y al lado te presenta la historia de Israel, la genealogía de David, hasta Jesús. Y vemos cómo ha ido la humanidad cambiando, evolucionando, con sus guerras, con sus descubrimientos, con sus imperios. Pero hay una línea que ha aparecido allí. Imperios que aparecen, imperios que desaparecen, pero ha habido una línea allí, aunque fina, que ha ido avanzando en el tiempo. Avanzando en el tiempo, poco a poco, año tras año, siglo tras siglo, padre tras hijo tras padre, hasta llegar al nacimiento del Señor Jesucristo. Ahí da igual ya lo que ocurre a partir de entonces. Lo importante es que vino esa simiente, vino ese Mesías prometido. Y la humanidad pues ha dado muchas vueltas, ha hecho muchas cosas, ha hecho muchos avances. Han habido pirámides que se han construido, han habido pirámides que han desaparecido, han habido reinos, han habido reyes, han habido descubrimientos, han habido filosofías, han habido religiones que han subido, que han desaparecido. Pero esa línea genealógica ha ido siguiéndose, ha ido avanzando, poco a poco, hasta llegar al tiempo de Jesús, hasta llegar al nacimiento de Jesús. Y Dios ha aparecido en todas esas edades. Dios no ha dejado al hombre a su destino, que se le abre su propio futuro, y ya está. Dios ha dejado cierta libertad al hombre y le ha puesto ciertos límites a la historia, a los movimientos del hombre, pero Dios ha estado allí mirando y cuidando a la humanidad, proveyendo un futuro mejor, proveyendo una esperanza a toda la humanidad. ¿Y cuántas ocasiones no se habrá intentado acabar con esta genealogía o con esta dinastía? Empezando con el tiempo de Faraón, en el tiempo de Moisés. Cómo primeramente se intentó diezmar al pueblo para que no fuera tan grande, cómo se intentó después destruir a todo el pueblo, pero esa línea siguió hacia adelante, como una línea intocable. Dinastías podrán aparecer y podrán desaparecer, pero la línea genealógica de Cristo fue inmutable. Siguió y permaneció a lo largo de los siglos. ¿Os acordáis después con el tiempo de Esther? Cómo Amán promulgó ese edicto en la corte de los persas, en el cual no se podía volver hacia atrás. Un edicto terrible, en el cual era dicho que todos podían ir contra los judíos. Pero esa línea siguió y siguió y siguió adelante. No hubo quien la destruyera, no hubo quien la borrara de la historia y tuvieran que después desenterrarla como desentierran estos restos arqueológicos en el desierto y se descubre esa civilización que era una mitología. Y no, estaban ahí. Estuvieron allí, tal como decía la Biblia, estuvieron allí. Sí, pues mira, vivían así, y uno empieza a hacer elucubraciones, y no sé hasta qué punto todo lo que dicen es cierto, pero bueno, allí están los restos, ahí están las ruinas, esos muros destruidos, esos muros hundidos, esas tumbas ocultas todavía en las pirámides que aún están descubriéndolas. Pero allí seguía la línea genealógica de Cristo, año tras año, siglo tras siglo.
la gracia y la misericordia de Dios ha estado manifestándose a través de todas las edades, de formas muy diferentes. Pero ha estado ahí protegiendo a su pueblo, o tratando con sus pecados, o protegiéndolos de sus enemigos. Pero ha estado allí vigilando y cuidando a su pueblo. Y miramos las genealogías, tanto la de Mateo como la de Lucas. Y de algunos sabremos muchas cosas. Y de otros no sabemos nada. Solamente que aparecen aquí. Y estaba pensando, qué privilegio. Este hombre, Natán, hijo de David, ¿qué es lo que vería el Señor para escogerlo a él? En lugar de a los otros tantos hijos que tuvo David. En lugar de a cualquiera de ellos. Pero escogió a Natán. Para que de su familia, y no vemos que haya ninguna promesa específica para Natán, para este hijo de David. Aparece allí en Samuel o en Crónicas y aparece aquí en los Evangelios y ya está. No sabemos ni las proezas que hizo, ni su familia lo que hicieron, ni si fueron piadosos, ni nada de nada. Pero Dios lo escogió a él. No sé qué es lo que Dios vería, ni lo que Dios vería en cada una de estas personas. Pero Dios escogió a cada una de ellas para que formaran parte de su ascendencia, de la ascendencia de su propio Hijo. Y Dios escogió y los protegió. Así que en segundo lugar vemos que también Dios escogió a diferentes personas para realizar su propósito, aunque la mayoría no eran conscientes. Vemos que Abraham sí que era consciente de ello, porque Dios le había prometido que de él sacaría primeramente una gran nación y que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. No sabemos hasta qué punto Abraham entendió todo el mensaje de Dios o todo el plan divino de salvación, pero él sabía que de su descendencia saldría algo importante. Importante no por riqueza o por predominio en el mundo, sino importante por la influencia o por el resultado que traería sobre esta humanidad. Isaac, Jacob, también tenían de esa importancia en su familia, en su linaje, esa promesa que habían recibido de Dios. David mismo, poco a poco se fue cercando un poco más digamos, el cerco o el definiendo más de qué familia precisamente saldría esa línea o esa salvación. David también recibió la promesa de parte de Dios de que su descendiente recibiría el trono y tendría un reino estable y eterno para siempre. ¿Quién iba a decir a Ruth o a Rahab que ellas formarían parte de esa línea dinástica? Dos mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel, que fueron a formar parte del pueblo de Dios. Y fueron a formar parte no solamente del pueblo de Dios, sino de la línea dinástica de David. Y Dios nunca ha tenido, digamos, reparos en usar al pueblo gentil para hacer parte de sus planes. El Señor Jesús una vez recordó a la gente que estaba con él, ¿a cuántas viudas habían en Israel? ¿Y a cuál el Señor mandó a Elías? A la viuda de Sarepta en Sidón. ¿No habían suficientes viudas en Israel a las que Elías podía ir a cobijarse o recibir comida? Pero Dios lo mandó allí a esa viuda en Sarepta de Sidón. Y todos ellos tuvieron su tiempo. Algunos vivieron más tiempo, otros vivieron poco tiempo. Y todos tuvieron ese tiempo en el cual Dios usó sus vidas, usó su familia para preservar esa línea. Ahora también, en tercer lugar, la gracia de Dios obró en cada una de estas personas. No hubo ni uno siquiera de ellos que no necesitara la gracia de Dios en sus vidas. Podríamos decir, o podría alguien llegar a pensar, no, eso es una línea dinástica de gente santa, de gente que vivían apartados del pueblo porque tenían que preservar esa promesa hecha por Dios
y tenían que esforzarse y vivían en sitios apartados siempre como ermitaños o como... No, ni mucho menos. Todos y cada uno de ellos tuvieron que recibir en su vida la gracia de Dios, porque ni uno de ellos era justo. No hay justo ni aún uno. ¿Quién de ellos hizo méritos para ello? Que de su descendencia saliera el que iba a ser el Mesías. Ninguno de ellos hizo méritos o pudo hacer méritos suficientes para ello. Incluso algunos de ellos, de los que conocemos también sus partes negativas. De los que conocemos algo de su historia, también conocemos su historia positiva y también negativa. El rey David, el que había recibido la promesa, él hizo un pecado terrible. Hizo un pecado terrible y provocó asesinato, hizo adulterio, pero él recibió la gracia de Dios en su vida. Los propios Abraham e Isaac y Jacob tenían problemas con la mentira. Y Abraham mintió a Faraón con Sara su esposa, Isaac hizo lo mismo, y Jacob, bueno, el suplantador, cómo engañó a su padre para recibir la primogenitura. No fueron todos ellos, ninguno de ellos, varones perfectos, aunque tuvieron muchos de ellos buen testimonio. Y ahí estaba la gracia de Dios obrando. La gracia de Dios obrando en sus vidas. Porque si no fuera por la gracia de Dios, no hubiera pasado nada. Se hubiera acabado todo en Adán. Se hubiera acabado todo allí en el huerto del Edén. Pero Dios tuvo gracia por a cada uno de ellos, para que pudiéramos recibir todos nosotros la bendición de la redención en el Mesías prometido, en esa simiente preciosa que nació, tal como le fue prometido a Eva. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Abrumado quizás por toda la maldad que habría a su alrededor, él intentaba vivir una forma piadosa, de la mejor forma que él podría. Pero dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia. Incluso Enoc. Imaginaos si hemos vuelto ya para atrás. Pero Enoc también forma parte de esta dinastía, de esta línea. Y aunque él andó con Dios y Dios lo arrebató de la tierra, él también necesitó la gracia de Dios en su vida. Él también necesitó la gracia de Dios. Y ahí fue la gracia de Dios que lo arrebató a los cielos. Y creemos que aún tiene que Enoc acabar algo que Dios tiene preparado para él. Pero la gracia de Dios obró en cada una de estas personas a lo largo de todos esos siglos. Y ciertamente se cumple la promesa del Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y que los ojos del Señor, como dice Proverbios 15:3, están en todo lugar. Los ojos del Señor están en todo lugar. Y Dios había prometido que nacería un Salvador. Había hecho esa promesa. Y Dios preservó esa línea hasta el día en el que nació Jesús. Cuando vino al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y llegó un momento en el que dijo Dios, ahora es el momento. Y juntó esas dos líneas dinásticas de José y María y proveyó ese Mesías prometido, esa simiente que nació y venció. Y de la misma forma que Dios prometió y cumplió, también el Señor ha prometido otras cosas, que Él vendrá a buscarnos. Y esas cosas se cumplieron. Todas esas cosas se han cumplido para que tengamos la certeza, para que tengamos la esperanza, la fe, la seguridad de que lo que Dios cumple, lo que Dios promete, lo cumple. Podamos tomar la promesa de Dios como algo ya cumplido.
Podemos aceptar esa promesa de Dios y tenerla para nosotros como algo ya cumplido, como algo ya hecho, como algo ya realizado. Por muchas promesas que hagamos, no siempre las podemos cumplir. Pero Dios sí. Y Dios sí. Y mira que se le ponen impedimentos a Dios para que cumpla sus promesas. Hay alguien muy interesado en que Dios no cumpla sus promesas, falte a sus promesas, pero Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede hacer algo que vaya en contra de su esencia. Y Dios lo que promete, lo cumple. Y al igual que Dios prometió que vendría un Salvador, el mismo Salvador prometió que un día, y si me fuere, pues prepararé lugar, para que allí donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esos ángeles, cuando el Señor fue ascendido a los cielos, arrebatado a los cielos, le dijeron a los discípulos: varones judíos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido arrebatado de vosotros al cielo, así vendrá también. Así vendrá también. Y en el Apocalipsis al final dice: ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Y exclama Juan: ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. Y de la misma forma que el Señor cumplió su primera promesa de su primera venida, cumplirá también su promesa de su segunda venida. Señor no falta a su promesa, no falta a su palabra. No sabemos cuándo será, pero sabemos de qué será. No sabemos si estaremos aquí. Da igual. Pablo dice a los tesalonicenses: no os preocupéis. No precederemos a los que durmieron. Primeramente, los que fueron dormidos, los que durmieron, serán arrebatados. Y después nosotros nos juntaremos con ellos en las nubes para así recibir al Señor con ellos, cuando el Señor venga a buscarnos. No desesperemos. El Señor vendrá a buscarnos otra vez. De la misma forma que cumplió sus promesas, que preservó su pueblo, preservó esa línea, quizás podemos decir en la sombra, en segundo plano, como ese plan, era el plan original, pero el Señor, como si hiciera un plan para que Satanás se despistara, no supiera cuál era el plan final. De todas formas, no pudo Satanás desmontar la voluntad de Dios. No pudo él, en todos esos siglos de desorden, de maldad, de volver a esos padres, a esos hijos contra los padres. No pudo tampoco Satanás, cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, de hacerle pecar. Le tentó y le tentó y le tentó, pero no pudo hacerlo pecar. Incluso cuando fue crucificado allí, no pudo hacer maldecir al Señor Jesucristo, no pudo hacerle volverse contra el Padre, no pudo revolverse contra la voluntad del Padre. Cuando estaba en el huerto del Getsemaní, el Señor allí orando esa noche, no se pudo hacer nada. Nadie pudo hacer nada para romper el plan de Dios, para romper ese plan perfecto de salvación de la humanidad, para hacer desaparecer ese amor tan grande para la humanidad de parte de Dios. No se pudo hacer nada para romperlo ni quebrantarlo. Pues que este pensamiento nos ayude a empezar este nuevo año. Quizás viene el Señor este año. No lo sabemos, cada año empezamos y decimos lo mismo. Y esa es nuestra esperanza, que el Señor venga este año próximo. O que no lleguemos a este año próximo siquiera. Pero el Señor nos ha dejado su promesa. Su promesa. Y todos estos, como leemos en Hebreos, estos antepasados del Señor, nacieron y crecieron, y todos los que le acompañaron, todos los que los acompañaron, porque muchos se juntaron con ellos y vivieron de forma piadosa. Y allí estaba Simeón y Ana esperando la consumación del tiempo, la venida del Mesías. Y no eran parte de la familia, pero allí estaban esperándolo. Allí estaban esperándolo. Pues que todos ellos nacieron, vivieron y murieron sin recibir lo prometido. Dice Hebreos, preparando Dios algo mucho mejor para nosotros. Mucho mejor para nosotros, que es esa salvación que tenemos en el Señor Jesucristo.
Pues que a Él sea toda la gloria y toda la honra. Él es el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Y un día toda la humanidad reconocerá su soberanía. Un día toda la humanidad reconocerá que todos esos círculos que se hicieron, que hacía Schaeffer en la playa, fueron tantas pérdidas de tiempo, tantos rodeos, para no reconocer quién es el Rey de reyes. Y me pareció entender, Josué, en algo que dijo Schaeffer, que él empezó a leer la Biblia, como cualquier otro libro, pero que él se dio cuenta de que ese libro era verdad. Y él decía, no hay que leer la Biblia como un libro cualquiera, aunque él empezó a leerlo como un libro cualquiera, pero se dio cuenta de que era verdad, la verdad absoluta. Y se entregó a Dios. Y se entregó a Dios. Porque la palabra de Dios nunca vuelve a ser vacía. Y Dios tiene un pueblo, y cuando sus ovejas oyen su voz, responden. Pues vamos a orar, hermanos, y vamos a dar las gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú, Señor, permaneces para siempre. A ti, Señor, sea toda la gloria y toda la honra, el poder y el dominio, la majestad. Señor, te damos las gracias por la salvación que tenemos en tu Hijo, porque tú, Señor, lo enviaste a este mundo para que nos redimiera. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a darte a ti toda la gloria y toda la honra. Guarda a los más pequeñitos, Señor. Ayúdalos a crecer en tu gracia. Ayúdanos a los mayores a enseñarles tu camino, a guiarlos a ti, Señor, para que ellos se entreguen, Señor, en sus vidas y vivan para ti. Guarda a los hermanos más mayores, Señor, que no pierdan la esperanza. Que, Señor, pues ellos se afieran a ti también, en tu promesa, Padre, en tus promesas. Y que vivan también, Señor, vidas que te honren y te glorifiquen, Padre. Dale salud, dale, Señor, esa fe, que, Señor, la podamos guardar, Padre, podamos perseverar en ella, para darte a ti, Señor, después toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén.